Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu poder, por tu misericordia, por todas las cosas que nos has dado, Padre, que seas tú el que dirijas, que seas tú el que nos des el entendimiento y sobre todo el poder entender acerca de este capítulo que puede ser muy duro, que puede ser muy tanjante y que no podemos entender el por qué tú hiciste este juicio, del cual te pido que seas tú el que nos reveles, que seas tú el que nos hables y nos enseñes el porqué de todo esto que estaba pasando, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Entonces, Amén. como les estaba Amén. diciendo, amén. Vale. Como les estaba diciendo, vamos a ver la justicia y la misericordia en Sodoma, ¿no? Y qué parte de eso vamos a ver que la justicia viene ligada con el juicio, ¿sí? Y la misericordia viene ligada con lo que Abraham había empezado a rogar desde que estaba en la cima de Manre, ¿sí? O en la montaña de Manre, ¿listo? Entonces vamos a empezar a ver este capítulo y como les dije, vamos a ver una pequeña introducción y recorderis del capítulo 18 para poder entender todo lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Listo? Entonces con esta introducción vamos a ver que este es uno de los capítulos que podríamos decir a nivel Hollywood muy dramático. Es el capítulo donde está el nudo, donde vienen las consecuencias de los malos, por así decirlo, ¿sí? Donde viene y fuera de eso pues es uno de los capítulos más impactantes, ¿no? Cómo Dios puede exterminar a toda una nación y vamos a ver que no solo son una ciudad como Sodoma, sino son 4 ciudades que él destruye por completo, ¿sí? Entre ellas pues Sodoma y Gomorra son las 2 que más se nombra, pero también hay otras 2 de las cuales también vamos a ver que el Eterno destruye y tiene misericordia de una ciudad, porque iba a destruir a 5 ciudades, ¿no? Entonces por eso hay que entender todo el contexto que viene hablando. Y vamos a ver que acá nos muestra cómo el Eterno empieza a hacer esa introducción y cómo chocan 2 realidades, una donde Dios es bendición, llega ante Abraham, es todo gozo, toda alegría, es un banquete, ¿sí? Pero vemos acá con Lot, vamos a ver que realmente no es un banquete, es una comida de rapidez, es un querer sacarlos de rapidez, es muy parecido a lo que pasó en Pesat o en Éxodo, que esto va muy ligado a eso, ¿vale? Es algo que lo que vamos a ver. Y por eso, no solo eso, sino que vamos a ver cómo Lot presencia un milagro tan asombroso de dejarlos sobrevivir a pesar de lo que pasó esa noche, a pesar de ese juicio a las naciones, a esas ciudades, a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de él, no porque Lot fuera muy bonito, muy agradable, muy justo, estuviera realmente andando de acuerdo a la voluntad de Dios como lo fue Noé, ¿no? Que a pesar de eso Noé fue halló gracia ante los ojos de Dios, ¿no? Vamos a ver que realmente Dios extiende el rescate de Lot a través de Abraham. Es decir, por un justo, Dios salva a Lot. En este caso, el justo era Abraham. ¿Listo? O Abraham. Acá todavía es Abraham, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver. Y vamos a ver que también hay una tragedia allí a nivel de Lot, ¿sí? Una tragedia que se desarrolla y a pesar que en el Nuevo Testamento vamos a ver que también uno de los apóstoles lo llama el justo, ¿sí? Vamos a ver el por qué lo llama justo, a pesar que estaba en esa ciudad y a pesar de las cosas eventuales que pasaron después de haber salido de Sodoma y Gomorra, ¿no? Como fue el haberse metido con sus hijas, ¿no? Inconscientemente, pero algo pasó allí, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Y algo que tenemos que entender es que esta historia de Lot, ¿sí? Más que ser una historia sacada de películas, más que ser una historia que no nos afecte a nosotros, más bien es una
una historia que nos muestra, o es un espejo que nos muestra realmente lo que necesitamos reflexionar, necesitamos mirar si nosotros estamos sumergiéndonos en estos mismos pecados, no solo de Sodoma, sino también de Lot, porque Lot estaba fallando en muchas cosas, no solo con su propia vida, sino también con su familia. Y esto es algo que no solo lo debemos de mirar a nivel personal, sino primero lo pueden mirar los hombres, ¿sí?, como cabezas de hogar. Lot era cabeza de hogar, y también lo tenemos que mirar las mujeres como partícipes de esa casa, y saber que muy posiblemente tenemos que identificar si nosotros también podríamos estar igual que la mujer de Lot, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que debemos de tener, y saber que todo lo que haga tanto la cabeza del hogar, sea el hombre, en este caso Juan y Pedrito, ¿no? Que son, creo que, los que están acá de hombres, ¿sí? Y como mujeres, si nos corresponde ser cabezas de hogar, ¿no? Entonces necesitamos mirar qué elecciones estoy tomando y hacia qué punto esas elecciones están afectando mi vida, no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar, ¿no? Y esto sí que nos toca, y esto sí que nos da, creo que, 1000 batazos en la cabeza, porque a veces estamos haciendo todo lo contrario a lo que realmente pues Dios nos está pidiendo, ¿no? Eso es algo que vamos a ver. Por eso Génesis realmente no vamos a verlo solo a nivel arqueológico o histórico, sino también lo vamos a ver cómo esta historia de Génesis 19 se conecta con todo lo que vamos a ver en el fin de los tiempos, donde también va a haber un juicio, donde también se va a derramar fuego, donde también Dios va a tener misericordia con los justos, pero no va a dejar de mostrar su brazo fuerte con los impíos, ¿sí? Y esto es una historia que realmente nos hace pensar y nos hace realmente recapacitar, ¿sí? En qué lado estamos, ¿no? Y esto es algo que pues lo vamos a ver, ¿listo? Por eso, esta historia, más que ser un relato, una historia ya como tal, necesitamos verlo como una invitación a un despertar, a que volvamos realmente a Dios, a que estemos preparados no solo para el día a día, sino realmente si la venida del Señor se adelanta, si estamos a vísperas de ella, o si el Eterno nos llama antes de que cierre la puerta, antes de que ella diga ya no hay más misericordia. Necesitamos estar realmente entrando en Él y confiando en el diseño que Él nos dio, y sobre todo en el vivir de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Ser justos realmente y no tratar de vivir a medias como lo hizo Lot en cierto sentido. ¿Listo? Ahora vamos a entrar, esto es como una introducción muy amplia, no toqué muchos detalles, por eso es una introducción, y vamos a ver el contexto geográfico, vamos a ver la geografía, necesitamos entender dónde fue, qué pasó con Sodoma, dónde estaba más o menos las ciudades, es algo que debemos entender esto, ¿no? Entonces, algo que vamos a ver acá de esto, ¿sí? Y esto es un pequeño relato, no lo vamos a ver tan esto. Vamos a ver que esta tragedia fue expuesta, es una historia que transcurre desde Génesis 18, Génesis 19 es una sola historia, como ya lo comenté antes, ¿sí? Y vamos a ver que esta historia nos muestra parte de lo que se creía antiguamente como el pacto de sal, ¿sí? Que está ligado a la hospitalidad humana, ¿no? Sabemos que Abraham por lo menos era muy hospitalario, esto es algo que lo dice mucho a lo largo de las escrituras, ¿cierto? Necesitamos entender el por qué él fue capaz de brindarle el pan a los ángeles, estar atendiéndolos, estar dando todo, y que algo que trató de hacer también Lot
de esto, ¿no? Y cómo esto de la hospitalidad, la intercesión que tuvo Abraham y la revelación divina, es decir, de los ángeles que se le presentaron tanto a Abraham como a Lot, nos muestra realmente cómo se contrasta en niveles no solo físicos, sino espirituales. Es decir, en la cima de Manré, cuando se presenta ante Abraham, se estaba presentando hacia un lugar santo, un lugar de bendición, un lugar justo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios, porque todos estaban obedeciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si nos vamos al otro punto de vista, Sodoma era una ciudad totalmente perdida, no estaban creyendo en Dios, y fuera de eso la mirada de todos era de continuamente hacer ¿qué? El mal, ¿no? Dos contrastes totalmente marcados, dos contrastes que nos muestran definitivamente la manera de pensar en ese momento. Entonces, por eso Génesis 18 se desarrolla en el encinar de Manré. Es una colina muy alta que está en ese momento. Esta ciudad de Manré, ¿sí? O esta colina de Manré, está muy cerca de la antigua ciudad de Hebrón, lo que hoy nosotros conocemos como la ciudad de Hebrón, ¿sí? Y ahí es donde vemos que a nivel espiritual estos dos lugares contrastan. Primero, Abraham, ¿dónde estaba? En la colina, estaba en lo más alto. Lot estaba en la llanura, ¿sí? Es decir, Abraham estaba acá alto y Lot estaba abajo. La perspectiva y la mirada es totalmente diferente, ¿sí? Esto es algo que debemos de tenerlo a nivel geográfico. Igual ahora más tarde les mostraré algunos mapas. Pues Manré, si algo que tenemos que ver, la definición de Manré está en una elevación, en una ciudad montañosa, bueno, en elevaciones montañosas de Judá, ¿no? Y ahí dice que más o menos está a una altura de ¿qué? De 900 metros sobre el nivel del mar, o sea, siempre es una montaña más alta, tanto que decía o que dice en el texto, más o menos a casi finalizando el capítulo 19, dice que Abraham podía ver lo que pasó con estas ciudades, ¿no? Podía ver, podía entender qué era lo que estaba pasando. ¿Listo? Entonces, esto es algo que necesitamos ver y que por eso Abraham puede entender y puede ver que realmente esa petición o ese ruego que él tenía para que Dios no destruyera la ciudad no se cumplió a cabalidad. Mientras que él dijo todos fueron destruidos, Dios estaba salvando a Lot detrás de banderas, ¿no? Detrás de bambalinas, pero algo que él diría, ninguno había justo, no había ni siquiera 10 justos para que esta ciudad se salvara, ¿no? Y la ciudad de Gomorra esta ciudad de Sodoma y Gomorra se conoce como una pentápolis bíblica. ¿Por qué pentápolis bíblica? Porque eran 5 ciudades o se conocía como las 5 ciudades que estaban directamente en esa llanura, ¿sí? ¿Qué eran? ¿Cuáles ciudades? Estaba Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboim, Bela o como se conoce actualmente como Zoar o como el texto bíblico lo coloca, Zoar, ¿sí? Que después se le cambió el nombre, ¿no? Este valle, pues vamos a ver que como Lot, recordemos que tiempo o estudios más atrás estudiamos como Lot prefiere la llanura donde estaba más fértil, donde estaba más bonita, ¿no? Recordemos esa separación de Lot y Abraham, se separan, ¿cierto? Y ahí es donde vemos esa parte de ellos diferente en diferentes lugares, ¿no? Lot se da por lo más bonito, por lo más bello, por lo mejor, y por eso él se sitúa sobre la llanura. Y estas ciudades sí que eran ostentosas, estas ciudades eran realmente ricas en minerales, ricas, y por eso pues sobreabundaba la abundancia, y fuera de eso estaban cerca del mar muerto. Para esta época el mar muerto no era mar muerto,
estaba vivo, tenía peces, alimentaba a estas ciudades, alimentaba a Abraham, ¿sí? Esto es algo que hay que tener presente. Y por eso el descenso físico, es decir, de los ángeles, bajar de la colina de Manré hacia la llanura donde estaba Lot, eso hacía que, ¿qué? Que los ángeles descendieran. Es decir, como yo pasarme de estar en un lugar bueno a terminar en un lugar totalmente malo, ¿sí? Eso es a nivel espiritual cuando nosotros descendemos, estamos en la justicia y empezamos a pecar, a pecar, a pecar hasta el punto de desligarnos de Dios y terminamos en el nivel más bajo, ¿no? Eso lo podemos ver a nivel espiritual, a nivel físico. Esto es algo que relata mucho el Salmo 1, ¿no? Ese descenso y esa caída que hay del hombre. Empieza con el caminar, empieza con el pasar por el lugar, pero después se detiene y empieza a mirar que como que todo le gusta, pero después termina sentándose donde está haciendo todo lo incorrecto. Y esto va muy ligado con esto que estaba pasando allí con Lot. Lot estaba primero en la colina con Abraham, podía haber escogido y haber ido directamente en un lugar más alto, en un lugar más favorable, pero empezó a correr su tienda directamente hacia ¿dónde? Hacia Sodoma y Gomorra, donde realmente empezó a tener un poco más de comodidad, un poco más de visión, un poquito más de riqueza, más de solvencia, y se empezó a olvidar de realmente de lo importante. ¿Qué era lo importante o qué es realmente lo importante? Pues el mantenerse de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y esto lastimosamente fue que llevó a Lot de estar a nivel moral bien correcto al lado de Abraham y empezar su decadencia a nivel moral. Y esto no solo afectó a él como persona, sino también a toda su familia. Y esto sí que es algo duro, ¿listo? Entonces vamos a ver la arqueología a nivel un poquito física, ¿sí? O geopolítica de la época de edad de bronce medio. ¿Sí? Que esto es donde se detalla o se registra un poquito en Génesis 14, ¿sí? Eran ciudades realmente ubicadas en un lugar próspero, una planicie totalmente plana, donde tenían solvencia, donde podían transportar de un lugar a otro. Fuera de eso estaban cerca del mar, fuera de eso tenía todas estas ciudades donde realmente eran enriquecidos. Y esto recordemos que lo vimos en Génesis 14, donde se dieron esta guerra de estas 5 ciudades con otros 4 reyes, de los cuales Sodoma, Gomorra y todas estas 5 ciudades perdieron. ¿Se acuerda? ¿Que quién fue el que ganó y recuperó todo el botín de ellos? ¿Quién se acuerda? Ajá, Abraham. Abraham fue el que rescató a estas ciudades, recuperó todo lo que ellos habían perdido, ¿no? Tanto que se encontró con el rey de Sodoma y el rey Melquisedec, ¿no? Ahí se da esta historia donde da el diezmo. Bueno. Entonces, esta zona no solo es bendecida por eso, sino que hay muchos recursos naturales como el betún, como el asfalto, ¿sí? Zonas donde realmente son yacimientos de riqueza, ¿sí? Y por eso, pues empieza a ver, y a pesar de eso tenían una muy poderosa alianza. A pesar de eso, recordemos que en el capítulo 14 dice que ellos estaban subyugados bajo el rey Kedorlaomer, el rey de Elam, ¿sí? Duraron un tiempo a pesar de tener todas estas riquezas. Ellos vivieron bajo el azote de esto hasta que Abraham llegó y sometió a estos reyes o hizo que ellos ganaran, ¿no? Entonces imagínate este lugar bien ubicado, con harto fértil, tanto
que Abraham, ahí cuando Lot se separa de Abraham, dice que es como el huerto de Dios, imagínate, ¿no? ¿Ustedes qué lugar han visto tan hermoso que ustedes lleguen al punto de decir este es el huerto de Dios? ¿Mm? Imagínate esa descripción, ¿no? Debería ser algo muy bonito en medio del desierto, ¿sí? Algo que ellos no vieran. Y fuera de eso, eso hacía que ellos pudieran comerciar con otras ciudades lejos de ellos y generaba pues realmente algo de economía tangible. Por eso las murallas que ellos tenían no era cualquier cosa, ¿sí? Y todo lo que ellos tenían, ¿no? Este es algo que vamos a ver, más o menos es así las ciudades donde ellos estaban, ¿sí? Tenían estos lugares donde tenía realmente muy bueno, o sea, el huerto alrededor de ellos estaba así, no es como hoy se ve, hoy en día se ve tipo desierto, todo desolado. Anteriormente estaba verde con hartos árboles, muy bonito, tanto que se llama el huerto de Dios, ¿no? Y fuera de eso el agua es dulce, era dulce, el mar muerto anteriormente era dulce. Ahorita es totalmente lleno de sal, ¿sí? Nadie puede tomar de esa agua. Pero anteriormente ese río sí era, o ese mar sí era totalmente dulce, se podía beber, ¿sí? Entonces, realmente esto era algo que hacía que estas ciudades fueran abundantes, fueran de todos. ¿Por qué? Porque tenían un huerto ahí a la mano, tenían agua a la mano, entonces pues, ¿qué más podían pedirle a todo, no? Esto es algo que lo podemos ver, ¿listo? Y por eso vamos a ver parte de esto, vamos a entrar a ver ya un poquito más de mapas y todo. Y por eso vamos a ver que en Génesis 13:10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que se destruyese el Eterno a Sodoma y Gomorra. O sea, este lugar era tan bonito, tan fértil, ¿sí? Que hoy en día realmente este lugar es trágicamente todo lo contrario. Y eso es parte del juicio que Dios hizo en medio de este lugar. Por eso en la arqueología, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que hay un debate acerca de la ubicación exacta. No se sabe realmente exactamente dónde quedan estas 4 ciudades. Sí hay una teoría de 2 lugares más específicos, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver acerca de ello, pero realmente no hay lugares donde uno diga realmente fue aquí, ¿no? La primera lugar, que es la más probable, es Bedra y Numeria, ¿sí? Que eso queda en Jordania, a la orilla del Mar Muerto. Y que queda mucho con lo que han encontrado en hallazgos arqueológicos. La otra es Tel Ejam, ¿sí? Que está también en Jordania, en la llanura noroeste del Mar Muerto, es decir, al otro lado del Mar Muerto. Y una queda al norte y la otra queda al sur. Entonces, esto es algo que vamos a ver, ¿sí? Acá lo podemos ver. Esta de acá que estamos viendo es Tal el Hamán, ¿sí? Me disculparán, yo casi no sé hebreo. Y la que se cree que es más posible, según algunos arqueólogos estudiosos, incluso con lo que describe las escrituras acerca de dónde está Sodoma y Gomorra, es más para este lado, ¿sí? Para Bedra y Numeria, ¿sí? Se cree que es más para esto. Estuve viendo un documental, está en inglés, por eso no se los coloco, está en inglés y pues van a terminar muchos doliéndole las cabezas por estar leyendo tanta letrica. Entonces no fue la idea, ¿listo? Entonces estamos estas ciudades donde realmente vamos a ver que es esta del sur, que es la que está acá que estamos viendo. A ver si se las puedo acercar un poquito. Estas de acá, vamos a ver que se destruyeron totalmente, ¿sí? Y que están destruidas también, ¿por qué? Por fuego y azufre.
curiosamente, ¿no? Incluso el que estaba haciendo el video, el que lo mostraba, cogía una bola de azufre, por así decirlo, directamente y la encendía. Eso parecía una pelota, esa, no sé si ustedes han visto las pelotas de golf, ¿sí? Asimismo parecía esas bolas de azufres, incluso incrustadas entre las piedras, y él las prendía y directamente se prendía. Estas bolas de azufre se prendían literalmente, como imagínense eso lloviendo del cielo, pues realmente sería catastrófico, ¿no? Eso que estamos viendo, y esto se cree que está desde la edad de bronce, datan, o lo que han encontrado a nivel arqueológico, que está desde el 3200 al 2300 antes de Cristo. Esta con la primera ubicación, que es la del sur, la que más los estudiosos ubican que es, ¿no? Que está acá situada en este lado del Mar Muerto. La que vamos a ver ahorita es esta, que está ubicada en el norte, ¿sí? Que es Tel Hammam. Esa está ubicada, y también hay una evidencia y un posible evento cósmico, pero no hay tanta como en la del sur, ¿sí? Eso ya ustedes pueden buscarlo un poquito. Allí también se ha encontrado cerámica, y pues esto es un debate entre estas dos ciudades que definitivamente continuará hasta que el Eterno pues diga no. Voy a mostrarles realmente cuándo fue, qué periodo fue, ¿no? Entonces está entre esas dos hipótesis, entre esos dos posibles impactos, ¿sí? No sabemos entre qué o cuál lugar fue en exactitud, pero ahí les dejo para que ustedes lo puedan ver, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. Uy, perdón. ¿Listo? Entonces, si vemos, acá se cree que está Gomorra y acá se cree que está Sodoma. Les voy a mostrar un video, ¿sí? Acerca de esta ciudad, o qué es lo que han encontrado acerca de esto. Ustedes saben que a mí me gusta hacer un poquito más visual. Nos queda, creo que un poquito más visual, y esto es importante para entender todo lo que está pasando allí. Ya ahorita vamos a entrar a analizar verso por verso. Ustedes saben que a mí me gusta investigar un poquito más para entender todo lo que estaba pasando, ¿no? Me confirman porfa si escuchan mal, ¿listo? O si no se escucha el audio. Por tu seguridad, los conductores perdón por esas propagandas, lo tuve de internet. ¿Ustedes sabían que Sánchez es el apellido que más veces se ha repetido en Colombia en toda la historia del torneo? En este video te llevaré a la zona cero para mostrarte lo imposible. Ciudades enteras hechas de ceniza blanca que aún conservan sus murallas y sigurats. Vas a ver la evidencia forense definitiva. Miles de bolas de azufre puro al 98%, algo que no existe en la naturaleza, todavía incrustadas en la roca quemada. Y te mostraré cómo un calor superior a una explosión nuclear vitrificó la cerámica y dejó una cicatriz geológica que dura hasta hoy. Lo que estás a punto de ver es la evidencia tangible de un juicio divino preservada por 4000 años. Vamos a reabrir uno de los expedientes más fríos y aterradores de la historia humana. Prepárate, porque lo que descubriremos desafía a la ciencia y confirma la fe. Pero antes de adentrarnos en las cenizas de la historia, tengo una misión para ti. Si eres un verdadero buscador de la verdad, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana, porque no querrás perderte lo que viene. Dale un me gusta a este video para que el algoritmo entienda que este contenido es relevante, y déjame un comentario abajo diciendo desde qué país estás viendo este video. De las profundidades del tiempo emergen los recuerdos de la Biblia. En InDrive siempre puedes compartir la ubicación de tu viaje en tiempo real. Qué pena con ustedes, lo tengo directamente desde YouTube, entonces me molesta. Después de 30 años en el cargo, al señor Sánchez. ¡Sánchez! Imaginen un día cualquiera hace 4000 años. El sol sale sobre el valle más fértil de la antigüedad, una región tan verde y exuberante que los viajeros la comparan con el mismo jardín del Edén. Las ciudades de la llanura Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar son centros de comercio, poder y riqueza. Sus murallas parecen inexpugnables. Sus mercados están llenos de especias, oro y textiles. La vida transcurre con normalidad. Los comerciantes gritan sus precios, los jueces dictan sentencias en las puertas de la ciudad y la música resuena en los banquetes nocturnos. Nadie mira hacia el cielo
Nadie sospecha que en cuestión de horas, todo lo que conocen, cada edificio, cada animal, cada ser humano, será borrado de la existencia en un evento de calor y violencia tan extremo que la tierra misma quedará marcada para siempre. Durante siglos, los escépticos han mirado el relato del Génesis con incredulidad. Nos han dicho que una lluvia de fuego y azufre es científicamente imposible, una mera invención literaria para asustar a los fieles. Nos han dicho que estas ciudades nunca existieron, o que, si lo hicieron, su final fue una leyenda exagerada. Pero la evidencia tangible todavía está allí, esperando ser examinada. Si viajas hoy al punto más bajo de la Tierra, a las orillas del Mar Muerto, puedes caminar entre las sombras fantasmales de estas ciudades. Estamos hablando de evidencia física tangible y analizable en laboratorio. Para entender la magnitud de la catástrofe, primero debemos entender que se perdió. A menudo, cuando pensamos en el Mar Muerto hoy, imaginamos un paisaje lunar, estéril, salado y hostil. Es un lugar donde el calor es opresivo y el agua es veneno para la vida. Pero la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 13, nos pinta una imagen radicalmente diferente. Cuando Abraham y su sobrino Lot decidieron separarse porque sus ganados eran demasiado numerosos, Lot alzó sus ojos y miró hacia la llanura del Jordán. El texto dice textualmente que toda ella era de regadío, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Deténganse un momento a procesar esa comparación, como el huerto de Jehová. La Biblia está comparando esta zona con el paraíso original. Esto significa que la región del Mar Muerto no era un desierto de sal. Era un ecosistema tropical, vibrante, lleno de fuentes de agua dulce, vegetación densa y agricultura avanzada. Era la joya de la corona de la antigua Canaán. Esta prosperidad natural fue lo que atrajo a los habitantes originales a construir no una, sino 5 grandes ciudades-estado en esta llanura, la llamada Pentápolis. Históricamente, estas ciudades estaban situadas estratégicamente en las rutas comerciales que conectaban África con Asia. Eran ricas, eran poderosas y estaban fortificadas. Sin embargo, esta bendición geográfica tenía un lado oscuro. Geológicamente, el valle de Sidim, donde se asentaban estas ciudades, se encuentra directamente sobre una de las fallas tectónicas más grandes y activas del mundo, la falla del Mar Muerto, que es una extensión del gran valle del Rift que corre desde Turquía hasta África Oriental. La Biblia menciona en Génesis 14:10 que el valle estaba lleno de pozos de asfalto o betún. Esto es crucial. Debajo de este paraíso verde había inmensos depósitos subterráneos de gas natural, petróleo y azufre a alta presión. La tierra era rica, sí, pero estaba sentada sobre un barril de pólvora geológico esperando una chispa, y esa chispa, según el relato sagrado, no vendría de abajo, sino de arriba. Durante los últimos 2000 años, la ubicación exacta de Sodoma y Gomorra ha sido uno de los grandes misterios de la arqueología bíblica. No es que las ciudades fueran desconocidas, todos sabían de ellas, pero nadie podía ponerse de acuerdo sobre dónde estaban exactamente las ruinas. Flavio Josefo, el famoso historiador judío del siglo I, escribió algo fascinante en su obra Las guerras de los judíos. Él afirmó haber visto las ciudades con sus propios ojos. Josefo escribió: todavía se pueden ver los restos del fuego divino, y las sombras de las 5 ciudades todavía se pueden ver, y también se pueden ver cenizas reproduciendo formas de frutas, que por fuera parecen comestibles, pero si las arrancas con la mano, se disuelven en humo y ceniza. Esta declaración de Josefo es vital. Él no dijo que las ciudades estaban bajo el agua. Él dijo que estaban allí, visibles, y que estaban hechas de ceniza. Sin embargo, durante la Edad Media y la Era Moderna, la mayoría de los exploradores asumieron que el relato era una exageración o que las aguas del Mar Muerto habían subido y tragado las ruinas para siempre. La teoría predominante durante el siglo XX fue que Sodoma y Gomorra yacían en el fondo de la cuenca sur del Mar Muerto, ocultas bajo metros de agua salada y sedimentos. Esta creencia desvió la atención de las estructuras que estaban a plena vista en la tierra firme. Los arqueólogos buscaban muros de piedra, cerámica intacta y cimientos sólidos. No buscaban ceniza. ¿Por qué?
porque la ceniza se lo lleva el viento. Es efímera. Nadie esperaba que una ciudad hecha de ceniza pudiera sobrevivir 4000 años de lluvias y tormentas de arena. Pero aquí es donde el misterio toma un giro inesperado. Las formaciones que se encuentran a lo largo de la costa occidental del Mar Muerto, al pie de la fortaleza de Masada y cerca del monte Sodoma, no son de ceniza común. Son el resultado de un proceso químico único que ha endurecido y compactado el material, permitiéndole resistir el paso de los milenios como un testigo mudo y grisáceo de la destrucción. En InDrive siempre puedes elegir al conductor que te hará sentir seguro. Les voy a mandar mejor el video. están dando mucho esto, entonces mejor les envío el video y ustedes lo miran ya con calma. Pero en sí vemos estos dos lugares específicos donde se puede ver a Sodoma y Gomorra, y pudieron ver más o menos hasta el punto de destrucción que llegó este lugar, ¿no? Y pues la única ciudad pequeña que se pudo haber salvado y que se salvó fue Zoar, o lo que se llamaba antes como Bela, ¿sí? Y que esta ciudad, si ustedes la buscan, realmente ha existido y sigue existiendo, porque ha venido y ha sido ocupada desde la antigüedad, ¿sí? O sea, es una ciudad que hasta el momento todavía sigue vigente, ¿sí? Incluso les voy a mandar el otro que está en inglés, por si lo quieren estudiar, el otro documental. Entonces, si vemos algo también que vamos a ver, a pesar de todo esto que hemos visto a nivel histórico y todo eso, también se encontraron a nivel histórico unas tablillas de Ela, ¿sí? O de Ebla, ¿sí? Estas tablillas encontraron los nombres de Sodoma y Gomorra, no solo los nombres de ellos, sino que estas tablillas, ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a mostrarles, esta es una de las tablillas, ¿sí? Están escritos en cuneiforme, si lo pueden ver ahí, una letra totalmente rara para nosotros, pero realmente data desde el periodo de bronce antiguo, es decir, desde la época de Sodoma y Gomorra, desde la época de Abraham, y allí se encuentran también incluyendo los nombres de Abraham, sí, acá de Abraham, de Ismael y de otros grandes dioses que se muestran a lo largo de las escrituras en Génesis, es decir, estos dioses que adoraban los egipcios, que adoraban los antepasados de Abraham, sí, todo esto. Y esta es una confirmación a nivel histórico, ustedes ya después lo pueden buscar, estas tablillas de Ebla, ¿sí? Donde realmente es parte a nivel histórico que nos confirma y nos da esa respuesta de que Sodoma sí existió, ¿sí? Esto es algo muy importante, igual toda esta información, si ustedes la necesitan, se las puedo enviar, ¿listo? Entonces, es de cuándo está, más o menos se cree que es del periodo del 3500 antes de Cristo, lo mismo que vimos de la ciudad de Sodoma y Gomorra, de la primera teoría que hay, ¿no? Acerca de eso, de Numeria y el otro nombre, no me acuerdo, nombre complicado, ¿listo? Eso en cuanto a historia, eso en cuanto a geografía, lo di datos mucho más amplios, ¿no? Ya ustedes pueden entrar un poquito en detalle. Ahora vamos a ver el contexto y acá lo vamos a ligar un poquito con Génesis 18, ¿sí? Así vamos a entrar un poquito más a lo que dice las escrituras. Para eso vamos a ver que el encinar de Manré estaba en un lugar espiritualmente alto, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Por eso se ve esa contraparte entre Génesis 18 y Génesis 19. Y si lo miramos, el encinar de Manré, ¿sí? Es algo así, muy bonito, a pesar de que es un poquito más desierto, no era tanto como la llanura para esa época, ¿sí? Y pues esto no solo lo vemos que se presenta acá en Génesis 18, lo vemos también cuando Abraham hace el pacto con Abimelech, ¿sí?
también aparece este encinar de Manré. No solo eso, sino aquí también en este lugar fue donde se enterraron a Sara, a Abraham y después a parte de la descendencia, ¿sí? Incluyendo a Jacob y Lea, si no estoy mal. Entonces, si vemos, esto es algo que Dios hizo y que Dios muestra, y no solo eso, sino que este lugar, este encinar de Manré, también está ligada con Josué, ¿sí? Con Josué y con algunas de las crónicas o de los dichos de los reyes, ¿sí? Y realmente, recordemos que Abraham compró este lugar tiempo más atrás. Acá estaba viviendo como vecino, como extranjero, como advenedizo, ¿sí? Él sabía que estaba viviendo en tierras extranjeras, o sea, él no estaba dueño, a pesar que Dios ya le había dicho, todo esto es para ti, ¿no? Curiosamente. Si nosotros lo miramos en Génesis 23 del 17 al 20, ahí es donde nos está mostrando que Abraham compró este campo de Efrón el hitita, ¿sí? O sea, este campo después pasó a ser mano de ellos y duró durante varios tiempos de él, porque allí se enteraron incluso hasta la generación de Lea, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿sí? Y vamos a ver que se le dice el encinar de Manré, porque Manré en hebreo quiere decir árboles grandes, ¿no? Encinar, grandes, frondosos, donde era un lugar de hartos árboles, donde era un lugar donde podías encontrar sombra, donde podrías encontrar descanso en medio de un desierto, ¿no? Y pues sabemos que todo ese lugar está cubierto de desierto, ¿no? Entonces esta es una zona muy bonita y por eso necesitamos entender algo acerca de esto, ¿no? Esto es algo que vamos a ver, por eso Abraham recibe la visita de 3 varones, ya nosotros sabemos que eran ángeles, ¿no? Algo que tenemos que entender, y es que los ángeles no reciben adoración. Acá el que recibió adoración fue el ángel del Eterno, es decir, era el mismo Eterno el que había visitado a Abraham, y por eso se da esa teofanía o esa cristofanía, que muy posiblemente unos dicen que era directamente Dios, otros dicen que era Yeshua mostrándose en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso, pues, eso solo Dios lo sabe, pero nosotros sabemos que Dios y Yeshua son uno solo, ¿no? Entonces ahí vemos, y no solo baja el Eterno, sino con 2 ángeles más, 2 emisarios, que después vamos a ver acá, como lo vimos ya, o lo vieron ya en el capítulo 18, se queda el Eterno con Abraham haciendo estas súplicas, este ruego, y los otros 2 ángeles se van como emisarios y son los que se van a encontrar acá a lo largo del capítulo 19 con Lot, ¿sí? O sea, Lot no se encuentra directamente con el Eterno, sino con 2 mensajeros, 2 emisarios, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que ver. Abraham nos muestra esa hospitalidad que debemos de tener nosotros de manera tan excelsa, y que era algo que ocurría mucho en el Oriente Medio, en el Oriente de esa época, incluso hoy en día todavía se da eso, ¿sí? El preparar, el querer recibir a aquel que esté viajando, recibirle con un banquete, ofrecerle descanso, ponerlo bajo de algo para que tenga un descanso, para que tenga alimento, para que tenga ese auxilio, ¿no? Y eso es algo que lo estamos y lo vamos a ver. Por eso acá en el Sinrar, o esto que estaba pasando acá con Abraham y estos 3 ángeles, es donde vamos a ver que se da la actitud hacia un forastero, hacia una persona la cual nosotros debemos de tener, ¿sí? El reconocimiento inmediato, identificar realmente
que en medio del calor alguien estaba necesitando hospedarse, y no solo eso, sino que Abraham reconoció que no eran personas normales, que no era un simple viajero de otras tierras, sino que realmente eran ángeles de Dios. Por eso se postra ante ellos. Y eso creo que posiblemente nosotros, cuando tengamos un encuentro así, los podamos definir, los podamos entender, porque va a haber algo que nos va a indicar: estos no son de acá, ¿sí? Y esto pasaba con todos los que vemos a nosotros a lo largo de las escrituras, Isaías, otros que se encontraron con ángeles. Vemos que siempre está ese temor o ese algo que indica que esto no es normal, ¿no? No solo eso, sino que él va corriendo a postrarse. Fuera de eso, le ofrece, les ruega que se quede con ellos, y por eso le da un banquete grande. Algo a diferencia de lo que hace Lot, Abraham hace un banquete para ellos, ¿sí? Y por eso el propósito acá es de ¿qué? De acogida, de estar realmente en un lugar placentero, en un lugar de reposo, en un lugar donde solo puede estar el justo, ¿sí? Donde el justo realmente va a encontrar descanso a pesar de todo lo que haya alrededor, ¿sí? Pero vemos que ahí, a pesar de esto, la gran diferencia con lo que estaba pasando con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Estaba pasando algo totalmente diferente. Por eso vemos que en Génesis 18:20 nos especifica ese clamor de todo lo que estaba pasando en estas ciudades, no por gente de las ciudades, sino por gente de lo que estas ciudades estaban haciendo, de lo que esta gente que vivía en estas 5 ciudades habían hecho con el extranjero, había hecho con todos aquellos que pasaban por allí, ¿sí? Por eso había ese ruego, ese clamor. No es un simple clamor de ay, te ruego, así como cuando nosotros oramos por ayuda, por una necesidad. No tenemos un clamor tan profundo, tan angustioso como el clamor que estaba teniendo esa gente desesperada, ¿sí? Es como el clamor que hubo con Abel, ¿sí? Dice que la sangre de Abel clamaba al Eterno por justicia. Muy parecido era lo que estaba pasando acá en Sodoma y Gomorra. Ya ahorita vamos a entrar en ese contexto, porque les voy a mostrar contextos con relatos acerca de esto que estaba pasando allí, ¿no? Entonces imagínate, un clamor de desesperación completo, emitido por quienes, por aquellos que estaban sufriendo. Por eso este juicio que pasa en Sodoma y Gomorra no es algo arbitrario, no es porque ay, Dios se levantó un día y dijo no, estas ciudades ya no me gustaron, las voy a acabar, las voy a destruir, ¿sí? O no porque dijo ay no, hoy me levanté malas pulgas y a estas ciudades ya no las quiero, ¿no? No, sino porque realmente lo que estaba pasando, y casi siempre ligamos a Sodoma y Gomorra a nivel de depravación sexual. No solo era depravación sexual, era depravación de violencia, de crueldad, donde ya no había humanidad y donde les gustaba hacer mal a los demás, donde les gustaba, se jactaban, les ansiaba hacerle males a aquellos que pasaban por allí, y por eso la crueldad y la violencia estaba incluso en sus líderes. O sea, incluso su constitución ayudaba para que ellos siguieran haciendo el mal. Imagínate, ¿no? Eso hoy en día no lo podemos entender. Yo cuando estaba estudiando esto yo decía, ¿cómo así? Que hasta los jueces, que hasta el rey, que hasta personas que en vez de defender a aquellos que están desvalidos, a aquellos que llegan, en vez de eso cogen y antes le ponen reglas para dejarlos atados en la ciudad y que murieran incluso de hambre. O sea, imagínate, llegar hasta ese punto, ¿no? Y por eso este grito, ¿sí? Acá está el nombre del grito de Seacá, ¿sí? Es un grito pidiendo auxilio,
¿sí? Y estos dos ángeles que bajan hasta Sodoma y Gomorra, lo que estaban haciendo también era ¿qué? Una inspección. Tras el ruego de Abraham, ellos también van ante Sodoma y Gomorra para ver, a ver si posiblemente había esa posibilidad de tener misericordia con este pueblo. Pero lastimosamente, en medio de esta investigación que estaba haciendo el Eterno, enviando a sus emisarios, hagan de cuenta hoy la fiscalía, llevando a varios señores para mirar a diferentes empresas a ver si están cumpliendo con lo legal, ¿no? Y en medio de esa vigilancia, en medio de esa mira, pues encuentran cosas ilegales, encuentran todo lo contrario, pues que se decreta el juicio, ¿sí? Y eso es lo que estaba haciendo. Por eso el profeta Ezequiel bien lo declaró en Ezequiel 16:49, define el pecado de Sodoma y Gomorra y lo define así, como soberbia con saciedad de pan y abundancia de ociosidad. O sea, todos estaban relajados, no tenían nada que hacer, tenían abundancia para que trabajar, para que esto, pues tenían tiempo para todo, ¿no? Y algo que trae el estar de flojera, el estar no haciendo nada, ¿qué es lo que trae? Que caigamos mucho más rápido en la tentación y terminemos haciendo lo que no es debido, ¿no? Y otra cosa que hicieron ellos fue que, ¿qué dice el profeta Ezequiel? Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, es decir, no los ayudó, no quitó el hambre del necesitado, no ayudó a los viudas, no ayudó a los huérfanos, antes ensañaba con ellos, antes les quitaba lo que tenían con el fin de burlarse, de divertirse, y por eso es que había este juicio tan hostil acerca de ellos, ¿no? Entonces, este juicio inminente que se estaba pasando, pues estaba mostrando y nos muestra realmente cómo todas estas escenas y todo lo que Abraham hace, movido por misericordia, movido y angustiado, no solo porque quería que esta ciudad se salvara, sino porque ahí estaba Lot, porque ahí estaba su familia, pues de lógico lo que estaba haciendo era que una negociación ante el juez. Eso es cuando nosotros vamos ante el juzgado y le decimos, no, mira, no quites nuestra casa, mira qué posibilidad hay para que no se pierda esto. Estaba haciendo un litigio, estaba haciendo una ayuda a nivel legal, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se dictaminara la destrucción de Sodoma y Gomorra y de esas otras 3 ciudades, ¿no? Y por eso vemos el pacto, pero a pesar de eso, Dios dice y acepta esta mediación y dice, bueno, si encuentro 10 justos, no, la voy a destruir. Pero lastimosamente al nosotros ver y al nosotros mirar de Sodoma y Gomorra realmente, pues el destino no fue el de salvarse, el de tener misericordia, sino que realmente hubo un juicio total y radical. Por eso él empieza desde 50 hasta llegar hasta el límite de 10, porque 10 son los únicos personas o son las únicas personas justas en la ciudad, ¿sí? Ese era el menor y eso es algo que se trabaja mucho a nivel del judaísmo, donde dice que con 10 hombres se puede crear una sinagoga, es decir, 10 es símbolo de ¿qué? De plenitud, de totalidad, ¿no? También lo podemos ver así. Entonces, para que lo podamos ver, ¿no? Entonces, ahí empieza ese directamente, ese anhelo de tener o de poder crear en ellos una misericordia, una libertad de la cual esta ciudad de Sodoma y Gomorra realmente no estaban preparados para esto. Por eso acá empieza a verse donde Abraham empieza con una expectativa, él queriendo y anhelando que estas ciudades se salvaran, que encontrara 10 justos, realmente habría salvación, pero realmente había una realidad totalmente lo contrario. Lastimosamente el texto dice que entre el más grande al más pequeño, totalmente era hacia el mal.
Entonces era realmente una destrucción a nivel física total y radical debido al pecado que había allí en esas ciudades, y que esto realmente es un eco a lo que va a pasar al fin de los tiempos. Es un eco de lo que vamos a vivir nosotros al fin de los tiempos si no estamos justos, si no nos guardamos y si no estamos realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y acá es donde yo creo, y lo que estaba diciendo en una de las clases pasadas, no me acuerdo ya en cuál, estábamos hablando acerca de la misericordia en medio del final, ¿sí? Y esto es algo que lo vemos acá. Dios está mostrando misericordia en Lot y en su familia, ¿sí? No en toda, en parte de su familia, porque si no hubiera mostrado misericordia con ellos y los hubiera destruido todos, no se hubiera mostrado esa misericordia que Dios quería mostrar, aún a pesar del juicio, aún a pesar de terminar con todo, ¿sí? Y esto fue algo que pasó con Lot. Lot fue sacado antes del juicio. Dios tuvo misericordia, ellos vivieron el juicio, escucharon el juicio, no lo vieron directamente, lo escucharon, lo vivenciaron, estuvieron presentes, hasta tuvieron miedo, ¿sí? Y vemos que es un eco de lo que va a pasar a los fines de los tiempos. Dios también nos va a sacar de las ciudades que van a ser destruidos, de los lugares que van a pasar por diferentes cosas. Lo único es que tenemos que estar pendientes al oír su voz, al oír su palabra, pero eso no quiere decir que no vayamos a estar en medio del juicio. No sé si me hago entender. Vamos a vivir los juicios, vamos a ver los juicios, pero muy posiblemente si seguimos con manos delante del Eterno, si seguimos pegados a Él, pues de lógico que Él nos va a libertar, al igual que libertó a Lot, y vamos a ser parte de esos redimidos de los cuales Él va a tener, Él va a querer salvarnos, ¿no? Entonces por eso empieza con esto, ¿listo? Entonces por eso vamos a ver que entre Abraham y Lot, esas dos diferencias en cuanto a en cuanto al ser o a lo que estaba pasando en el contexto, vamos a ver que estos ángeles se presentan ante Abraham al mediodía en todo el esplendor de la luz, es decir, en un momento donde estaba totalmente en plenitud con Dios, ¿no? Sabemos que la luz es símbolo de ¿qué? De justicia, estar en conexión con Dios. Por eso corre a recibir a los extranjeros, da una ofrenda que es el ternero y la leche, y ya sabemos que también el pan, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver algo acerca de esto, y pues también el resultado que hubo, que una comunión perfecta, una comunión directa con Dios, no fue algo desagradable, no fue algo de juicio, de susto, sino algo de bendición, porque incluso acá se le dice, de ti tú vas a concebir un hijo de aquí a la edad, o a 9 meses, ¿no? Al contrario de Lot. Cuando llegan con Lot, está al atardecer, ya está oscureciéndose, Lot estaba en las puertas, los estaba posiblemente esperando, o no esperando, sino que estaba pendiente de cuidar a los extranjeros. Entonces por eso Lot acude ante ellos, no por quererlos recibir con devoción, con alegría, sino por el peligro que se estaba presentando, y que en horas de la noche era mucho peor, ¿no? Por eso les ofrece solo pan con levadura, o pan sin levadura, perdón, lo que nosotros conocemos como matzah, en señal de que lo mismo que se dio para la salida de Egipto, en señal de prisa, de emergencia de salir ya de la ciudad, ¿sí? No les dio más. Esto es curioso, porque uno dice, él estando en abundancia, él teniendo de todo, ¿por qué no le ofreció algo más fuera del matzah? ¿Por qué no ofreció más? ¿Por qué no les dio algo más del pan sin levadura? ¿Y por qué solo Dios muestra esto, no? Y por eso
el resultado que vamos a ver es que hay un rescate extremo, hay un refugio bajo asedio, algo que no estaba pasando donde Abraham ellos estaban sentados debajo de un árbol, nadie los asediaba, nadie los buscaba, nadie les estaba haciendo daño, malas caras ni nada, a lo contrario que estaba con Lot, donde ellos nomás al entrar ya de una vez toda la ciudad se vino en contra de Lot, en contra de su casa, ¿no? Eso es algo que vemos. Y si ustedes se ponen a pensar, realmente es algo que yo ni siquiera sabría qué hacer en momentos de estos, ¿no? Algo que vamos a ver y que tenemos que entender, algo muy importante acá, es lo que se da con el pacto de sal y el hospedaje, ¿sí? Eso es algo que hay a nivel cultural, ¿sí? De todo el Medio Oriente, ¿sí? Acerca de y que es algo que nosotros tenemos que ver. A pesar de todo lo que estamos viendo, necesitamos entender el por qué estas alianzas, el por qué los reyes comían unos con otros, el por qué se hacía todo esto, y era la manera de ligar o de la manera de la hospitalidad para hacer que una conexión mucho más fuerte, y más en Medio Oriente, ¿sí? En Medio Oriente, recordemos que en medio del desierto, el estar viajando de un lugar a otro, eso recurre de peligros, no solo a nivel de desierto, hambre, sol, cansancio, sin lugar donde refugiarte, no solo eso, sino también encontrarte bandidos, encontrarte muchas cosas de estas, pues hacía que el tener... recuperar y todo esto pues era mucho más difícil. Por eso se necesitaba que la hospitalidad, por eso estaba este nivel de cortesía social. ¿Para qué? Para hacer esto, ¿no? Entonces por eso se hacía esto de supervivencia, lo cual vamos a ver, ¿sí? Que es el pacto de sal, o lo que nosotros conoceríamos como el código de la hospitalidad, que es que ante una vulnerabilidad absoluta, que es estar en medio del desierto, sin agua, sin dónde taparse, sin dónde ocultar la cabeza, pues imagínate, si en medio de nuestras ciudades nosotros nos da demasiado el sol, ¿no? Y hay lugares que hay a largas avenidas donde no encontramos un refugio y solo hay sol y sol y sol, ¿cierto? Ni siquiera rapidez para cambiarnos a otro lugar donde haya sombra. Queremos y ansiamos salir del sol, y eso que es por minutos. Imagínate andando horas debajo del sol, ¿sí? En un lugar desértico y donde tú no ves rapidez de salida, sino que la distancia se hace mucho más grande debido al sol, ¿no? Por eso se hacía el pacto del sal, que era que el compartir los alimentos y el defender al huésped o a la persona que ustedes dejaran entrar a su casa. Esa persona se cuidaba incluso con su propia vida, incluso preferían ofrecer la vida de sus familiares antes de la vida del huésped. Imagínate esto que era el hospedar a aquellos, incluso preferían perder sus propios bienes con tal de que la persona a la cual estaban cuidando fuera y terminara saliendo sana y salva, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Por eso vemos esta protección totalmente extrema en cuanto a eso. Por eso entendemos un poquito la reacción de Lot, ¿no? Aunque no era la más perfecta. Esto es algo que vamos a ver acá para entender un poquito el pacto de sal. Perdón. Lo quería agrandar y lo que hice fue achiquitarlo. Entonces vamos a ver el pacto de sal, ¿sí? Es una alianza que se daba en ese lugar donde era la sal, y recordemos que para esa época la sal era algo valioso. Incluso en el desierto la sal es muy valiosa. Ellos andan con un saquito de sal para compartir, para tener, incluso para hacer este pacto de sal, ¿no? ¿Por qué? Porque la sal, como es preservador,
como es condimentado, y fuera de eso pues ayuda en medio de la sed, en medio de todo el sofoco, el calor, pues que lo que hacían, se tomaban un poquito de sal y eso hacía que pudieran recobrar otra vez un poquito más el de tiempo los sentidos, ¿no? O sea, imagínate, hasta ese modo hacía. Por eso, ¿cómo se realizaba un pacto de sal? Hay 4 puntos importantes. Primero, se podría intercambiar la sal como señal física de alianza, es decir, yo intercambio mi sal contigo. Y no solo eso, sino que después la juntaban, es decir, yo recibo de tu sal, cogían un lugar, como lo vemos acá, tienen otro recipiente acá, y ponían la sal de uno como la sal del otro, y la unían, y decía que esta alianza se podrá deshacer cuando se separe la sal de cada uno. O sea, imagínate, ¿cuándo van a separar la sal ahí del uno y del otro? O sea, no, ni porque, a no ser que tenga otro color, ¿no? Muy posiblemente lo podrán, pero va a ser muy difícil, ¿sí? Ese era un juramento. La otra manera era en medio de la comida o el banquete donde compartían sal. No sé, acá de los que hagan toda la parte de simbólica en el sábado, ¿sí? Hay una parte donde al pan se le echa sal, ¿sí? Están haciendo parte de este pacto de sal, ¿sí? O sea, imagínate tú teniendo a tus invitados ahí y haciendo esta parte, están haciendo casi un pacto de sal, así tipo medio oriental. Entonces, por eso necesitamos entender un poquito acerca de esto. Entonces, imagínate, entonces esto hacían este juramento invocando a sus dioses, pues de lógico que acá ¿cuál era el dios al que estaban invocando? Al Eterno, ¿no? Y era una promesa de lealtad, de ayuda y de no agresión, donde tenían que proteger a aquel huésped, aquella persona extranjera que aceptaron en la casa, la tenían que aceptar, la tenían que cuidar y que proteger a toda costa. Y pues recordemos que la sal realmente para esa época no era costosa, era fácil, y pues por eso el pacto pues lo que hacía era que fuera perdurable, que fuera leal, que fuera beneficioso y sagrado, ¿no? Eso es lo que hacía este pacto en cuanto a esto. Y esto lo podemos ver en varios lugares de la Biblia y lo encontramos mucho más en Números 18 y 19, donde dice: tendrás sal entre vosotros y harás con ella alianza de sal con tu Dios. Te harás pacto de sal con tu Dios, este pacto. Y realmente, ¿será que nosotros podemos proteger a Dios? No. Es un pacto donde realmente Dios es el que nos protege, Dios es el que nos beneficia, Dios es el que mantiene fiel, y es un pacto perdurable. ¿Sí? O sea, imagínate todo lo que conlleva este pacto y esta aplicación que hoy podemos ver, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a hacer esto, y vamos a ver varias referencias bíblicas acerca de esto. Lo podemos ver en Levítico 2:13, ¿sí? Donde nos dice: con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. No omitirás de la sal del pacto con tu ofrenda, con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Haciendo en cuenta este pacto de sal que se está hablando. Número 18, 19 también nos habla, donde dice: toda ofrenda de las primicias de vuestra masa ofreceréis sal, no omitiréis de la sal del pacto de tu Dios, en todas tus ofrendas ofrecerás sal. Lo vemos también en 2 de Crónicas 13:5, donde dice: ¿no sabéis que el Eterno, Dios de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre, él y sus hijos? ¿Por qué? Por pacto de sal. Yo siempre me preguntaba, ¿dónde está ese pacto de sal? ¿Quién habla de ese pacto de sal? Pues hasta que lo estudié no pude entender, ahí sí lo entendí, ¿no? Y en Ezequiel, ahí disculparán la ortografía, en Ezequiel 16:4 también nos dice: no fuiste salada con sal, ni envuelta en pañales
cortaste con el pacto de sal como señal de cuidado y de alianza. Entonces ahí podemos ver varias cosas, ¿no? Donde podemos ver esta práctica del pacto de sal, donde Dios incluso también lo utiliza para recordarnos la lealtad que Él nos muestra, lo beneficioso, cómo nos protege y cómo nos cuida en medio de un lugar totalmente exponencial de peligro para nosotros, ¿no? Esto es algo que podemos ver, ¿sí? Y esto es algo que se hacía. ¿Dónde encontraba la sal? Para esa época lo encontraban en estos diferentes 4 lugares, ¿sí? En cerca del río Nilo, ¿sí? Que es más o menos por acá en Egipto. El otro en el desierto de Siria y Palestina, el otro en Anatolia, el otro en Mesopotamia, por acá, y el otro en el Golfo Pérsico, por acá, ¿no? Entonces ya ahí ustedes pueden ver, más o menos para esa época, la época de la antigüedad, es donde se daba todo esto de la sal, ¿no? Algo que podemos entender esto, ¿listo? Entonces recordemos que el pacto de sal representa una alianza entre de que es una alianza del más alto nivel, ¿no? Entre 2 personas o entre, dependiendo, si fueran 2 reinos también, y está basada en que en la confianza, la fidelidad y la bendición divina, mucho más cuando es con Dios, ¿no? Esto es algo que necesitamos entender. ¿Listo? Entonces, por eso el proveer de agua, que era aleatorio o era difícil, se proveía agua mucho más para el lavado de pies, ¿sí? O para a nivel de sustento, pero también se daba un sustento nutricional para garantizar, y fuera de eso están condicionados al momento de hacer el pacto de sal, pues están obligados a ¿qué? A considerar esas obligaciones masculinas, es decir, el ayudar a las demás y hacer este pacto de sal era una obligación masculina de las más excelsas para esa época, incluso para hoy en día, aquellos que andan en medio del desierto, ¿sí? Y esto es lo que estaba pasando, ¿sí? Cuando los 2 mensajeros llegan a Sodoma, empieza a mostrarse a Lot sentado en la puerta de la ciudad, ¿sí? Y esto, recordemos que para esa época esta ciudad de Sodoma era un lugar de amurallada, ¿sí? O sea, tenía grandes puertas, era muy grande, muy opulenta, muy bonita, ¿sí? Y pues era realmente de admiración para esa época, ¿sí? Donde también en la puerta se hacían transacciones comerciales, era el lugar del tribunal de justicia. Y si nosotros miramos, si Lot estaba sentado en las puertas, lo que quiere decir es que él ya tenía una jerarquía social grande en Sodoma. Podríamos decir que es lo mismo que hoy en día ser alcalde o llegar a ser incluso parte de los magistrados. No podemos decir que rey, porque rey no era. ¿Listo? Entonces era parte de los grandes rasgos de Sodoma, ¿sí? Por eso el que entrara, y por eso la puerta era tan importante. Uy, santo Dios. Porque tenía que, porque era la puerta donde entraban los extranjeros, donde salían los extranjeros, los que hacían el comercio y todo eso entraba, ¿no? Era el control de acceso, o sea, no era de una manera de madera simple, sino que realmente estaba fortificada para repeler todo esto, ¿no? Y pues fuera de eso, ahí era donde se manejaba todo lo nivel comercial y político y todo de eso. No solo eso, sino también la corte de justicia era casi siempre donde se encontraban en las murallas, es decir, donde se hacían los juzgados, donde se dictaminaba si este era libre o no era libre, o si era apresado o no era apresado. Esto era también algo que se hacía en medio de las puertas o en las murallas, que esto es algo que se ve mucho a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Esto también les sirve como datos si están estudiando otra parte de esto.
Entonces, por eso Lot, ¿qué hizo? Llevó a los ángeles a su casa, les coció un banquete, dice que preparó un banquete, pero no habla de otras cosas, solo de coció pan sin levadura. Y acá es curioso porque hace una especificación que no se muestra en Génesis, en Abraham, ¿sí? Porque en Abraham se utiliza otro término cuando habla del pan, ¿sí? Se habla de otro término y acá sí se habla directamente con de pan sin levadura, ¿no? Entonces esto es lo que estaba pasando y a pesar de esto estaban en un régimen o estaba fundamental. ¿Por qué? Porque estaba, imagínate esto, él lo que estaba tratando de proteger a estas personas que habían llegado extranjeras mientras la turba, mientras la gente afuera estaba queriendo llegar ferozmente ante ellos, querer arrasarlos, querer destruirlos, querer humillarlos, ¿sí? No solo a nivel sexual, sino también a nivel violento, de perturbador y todo esto, ¿no? Entonces, imagínate hasta el punto que Lot prefiere ofrecer, ¿qué? Sus propias hijas, cumpliendo este pacto de sal que había hecho con ellos, ¿no? Igual esto ya lo vamos a ir viendo ya un poquito más mejor cuando entremos al verso por verso, que eso ya lo haremos la clase entrante, ¿no? Entonces imagínate todo esto que estaba pasando y por eso el estar bajo la sombra del tejado constituía el honor del anfitrión. Entonces lo que pasaba es que si Lot dejaba que cogieran a estos hombres y los destruyesen, para él ya no estaba cumpliendo el honor de él como hombre, ¿no? Es como hoy en día, el hombre tiene el deber de que proteger a su familia, de cuidar a su familia, y si no lo hace, ¿cómo se sentirán los hombres? ¿No? Acá ya hay 3 varones, está Juan, está Roberto y está Pedrito, ¿no? Entonces, imagínense ustedes con sus familias no poderla proteger, no poder hacer nada de esto, ¿cómo se sentirían, no? Pues para Lot era lo mismo de proteger a este hombre totalmente extranjero y sin importar que tuviera que dar a sus propias vidas, a sus propias hijas a cambio de cuidar de él, incluso de su propia vida, ¿no? Que eso es algo que lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando, ¿no? Entonces por eso este pacto de sal se ilumina a lo largo de esta tragedia y es curioso porque la esposa de Lot se convierte en ¿qué? En una estatua de sal, ¿no? Curiosamente, ¿sí? Es algo curioso. ¿Dónde qué? ¿Dónde termina en una tragedia? ¿Por qué? Porque el pacto de sal no lo cumplieron a cabalidad, era de confianza. ¿Qué hizo la mujer? ¿Será que la mujer confió en los ángeles al momento de ser rescatada? Eso ya lo vamos a ver. Ahí les dejo la pregunta en el tintero, dicen por ahí, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde vemos todo esto que pasa con esta mujer, donde le dicen, venga, no mires para atrás, no tienes que mirar para atrás, sigue corriendo, pero lo único que te pedimos, la única requisito que tenían era que no miraras atrás. Y ella fue la que miró hacia atrás y no fue víctima, curiosamente, del fuego que estaba descendiendo, no fue víctima de todo el peligro que estaba ahí, sino que fue un monumento, incluso para nosotros actualmente, para recordar lo que estaba pasando allí en ese tiempo y lo que pasó y por qué Dios mostró misericordia a Lot y no a toda una ciudad o a 4 ciudades como tal que Dios destruyó y que no fue una destrucción muy por encimita, sino que vamos a ver que fue una destrucción del todo, ¿sí? Tanto que hasta hoy en día no se ha podido hacer, ¿no? Entonces por eso vamos a empezar a ver, sí, un poquito acerca de esto, ¿sí? Y para eso pues vamos a empezar a ver los síntomas o lo que pasaba con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Ya directamente con ellos vamos a estudiar la maldad de Sodoma y Gomorra, el porqué del juicio y por qué fue Dios tan radical, pero acá les hago una pregunta y eso sí quiero que ustedes me digan. ¿Quiere que esto lo veamos en el transcurso de media hora que para completar las 2 horas o lo dejamos hasta acá y lo vemos la próxima clase? Porfa, para que todos me digan qué quieren, ¿sí? La producción.
Dime, no entendí. Yo la próxima semana. Pero pensando en aquellos que tienen el horario más largo, quién sabe. Bueno, entonces... Ellos que decidan. Entonces, por los que viven en Venezuela y todos estos, vamos a dejarlo para la próxima clase. Haciéndole caso a Solecito hoy. Vale, entonces lo vamos a dejar para la próxima clase. Este es un contexto, les di creo que mucha información, ¿no? En un corto de tiempo, 1 hora y media realmente es corto para toda esta información. Mucha fue muy superficial. Igual si necesitan, después les mando el material, no se los voy a mandar todavía porque pues obvias razones, ¿no? Se adelantarían a todo el tema, ¿sí? Y muy posiblemente no entenderían mayores de las cosas que les coloco ahí en la presentación porque muchas están muy, solo ciertos puntos claves y por eso pues se las puedo mandar ya hasta el final la presentación, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? Los documentales que les nombré, sí se los voy a mandar, porfa, si se me olvidan, recuérdenme, creo que tengo pendiente mandar información a otro grupo y no la he mandado, entonces porfa recuérdenme porque a veces estoy tan, por aquí, corro por allá y se me olvida, listo, tengo tantos grupos que al fin y al cabo después se me pasa. Entonces para que lo tengamos presente, no sé si hasta acá hay preguntas o tengan todo claro hasta el momento. Estamos bien, vamos bien. Estamos bien, está claro. Vamos muy bien. Padre. Gracias, Lore. Listo, vale. Bueno. Entonces, igual la clase entrante ya entramos mucho más de lleno a todo lo que es el contexto de Sodoma y todo lo que pasa después, ¿no? Listo, entonces eso ya lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, pues oremos. Finalizamos con el tema de hoy, ¿sí? Ahorita les mando las canciones que les mostré al principio, que es de Génesis 19, para que las escuchen. Es un poquito de contexto para que tengan también para la próxima clase, ¿listo? Entonces, oremos y finalizamos. Señor y Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu bendición, Padre. Que seas tú el que nos guíes, que seas tú el que nos muestres realmente si nosotros estamos en la llanura o estamos en el encinar, Padre. Ayúdanos a ver directamente hacia dónde estamos mirando, si a lo material, a la abundancia de este mundo, o si realmente preferimos estar bajo tu protección, bajo tu cuidado, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirarte solo a ti, a preferirte a ti, aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este mundo. Te pido, Padre, por cada uno de los que estamos acá, que seas tú dándoles entendimiento y seas tú ayudándolos y protegiéndolos y dándoles el discernimiento a lo largo de todos estos días, a lo largo de cada una de sus decisiones, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.